Muy buenas, queridos televidentes, bienvenidos a este nuevo video donde finalmente, después de años, no lo digo de forma figurativa, literalmente, después de años de espera, que seguramente lo único que estaba esperando era yo, traigo al canal esta obra maestra, majestuosa, espectacular, increíble, inigualable, el mejor disco de los Jaivas, El Indio. Estoy muy feliz de finalmente traer esta pieza espectacular de relojería musical al canal. ¿Por qué no lo traje antes? Porque, bueno, haciendo un poco de historia de este canal, rapidito, el canal nació como una idea de analizar toda la discografía de los Jaivas y de Congreso en orden. Y al final me empecé a contar las historias de los discos, ¿no? Hay varios videos donde son así, de los dos primeros discos de los Jaivas y de Congreso. Pero después me di cuenta de que eso era demasiado trabajo y decidí hacer análisis express simplemente, ¿no? Sin contar la historia de los discos. Y como que le perdí un poco el hilo a los Jaivas Congreso y por eso no he hecho más análisis de esos grupos. Pero ahora toca analizar el indio. Porque estoy en muy modo hablar de música latinoamericana de los 70s. Y el indio tiene que estar sí o sí. Bueno, ¿por dónde empezamos con el indio? En primer lugar, lo que hay que decir siempre que uno habla del indio es que es reconocido como uno de los mejores discos de los Jaivas. Siempre está esa especie de aura mítica que tiene Alturas de Machu Picchu, que es un disco mucho más popular y conocido que el indio. Y eso de repente ha hecho que el indio quede un poquito detrás, ¿no? Culturalmente, Alturas de Machu Picchu es un disco mucho más significativo, por decirlo de alguna forma, por todo este viaje a Machu Picchu, las grabaciones, los conciertos, porque los Jaivas están en una otra época donde tenían mucha más plata y podían hacer muchas más cosas, porque fue todo un proyecto muy grande, porque tienen los poemas de Pablo Neruda y toda la mística que tiene Alturas de Machu Picchu, ¿no? Y el indio, por otro lado, es un disco que salió muchísimo antes, pero no tiene esa mística, ¿no? Que tiene Alturas de Machu Picchu. Sin embargo, es reconocido por la amplia o una gran parte de los melómanos como el mejor disco de los Jaivas. Y hay razones de sobra para decir eso. Em, Hablando de, como siguiendo un poquito el correlato de los discos anteriores de los Jaivas. El primer disco de los Jaivas era un disco así, totalmente folk, folk así, experimental, pasadísimo de rosca, loquísimo. En el segundo ya empieza a aparecer el rock andino, pero el lado B sigue siendo ese folk apocalíptico y loquísimo. Y el indio, muchas veces se dice que en el indio es el disco de rock andino, así. Y acá ya empezamos a hablar musicalmente. Y yo creo que, si bien en este disco hay dos temas que son ejemplos perfectos de cómo se tiene que hacer el rock andino, ejemplos perfectos de lo rico que puede llegar a ser el rock andino, ejemplos perfectos de cómo fusionar el rock más técnico con rítmica e instrumentación latinoamericana de los Andes, que son, ya saben cuáles son, ¿no? Eh, el disco es mucho más que eso. Yo no me atrevería a llamar esto un disco de rock andino propiamente tal. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas acá. No es, en primer lugar, no es solo un disco de rock. El lado folk no lo es Session. Hay dos canciones de folk acá, que son unas cosas espectacular. Hay un tema de rock latino también. Y la última canción es un merenjunje de tantas cosas que tiene rock andino que no creo que sea justo llamarlo un tema de rock andino, ya, es mucho más que eso. Entonces, si hablamos de porcentajes, como la mitad del disco es rock andino y la mitad del disco es otras cosas. Entonces, cuando se quiere ejemplificar qué es el rock andino, yo creo que ningún disco de los Jaivas lo ejemplifica tan bien, porque siempre fue una banda muy ambiciosa y esto es algo que no se dice tanto. Porque, no sé, vamos a Canción del Sur, por ejemplo, es un disco muy folk también. Vamos a Altura de Machu Picchu, es un disco que también pasa por muchas...
Machu Picchu quizás sea el disco donde todas las canciones son de rock, ¿no? Y donde todas las canciones tienen el rock andino en el ADN. Pero también van para muchos lados. No sé, La Poderosa Muerte es un tema más medio symphonic prog. Después está el Águila Sideral, que es un tema medio psicodélico. Y así, ¿no? Entonces es complicado agarrar un disco de los Jaivas y decir, ya, este es el disco de rock andino. Ahora que lo piensa con Cabo podría ser, ya, pero eso es otra discusión. Este es un disco muy variado. Eso es lo que estoy intentando decir. Y esa variedad le da una riqueza y lo transforma en una cosa extremadamente ambiciosa que por todos lados cierra. Por todos lados cierra el indio. Cada cosa que hacen en este disco, cosas muy diferentes entre sí, las hacen perfectamente. Cada canción de este disco es de los mejores temas de cualquier género tocado en este disco. Y sí, son muy pocas canciones, pero son todas tan maravillosas que son una experiencia deliciosa. La forma en que está estructurado el álbum también. El álbum tiene una muy buena estructuración, porque empieza así de forma bien rockera, temas muy rockeros. Después tiene un cortecito donde están los temas folk, y al final esa masa enorme de que es Tarka y Ocarina nos engulle y finaliza el álbum de forma hermosa. Entonces, está estructurado con mayor maestría que cualquier disco que los Jaivas hayan hecho antes y que vayan a hacer después. Porque sí, Altura de Machu Picchu es el disco conceptual y todo, ¿no? Y está muy bien estructurado. Pero siento que este disco tiene esa genialidad de darte ese break de temas más acústicos que le dan un bonus. Le dan un bonus. Y es un disco como mucho más tridimensional que Altura de Machu Picchu. Que es un disco que em, es como que tiene su sonido. Tiene su sonido y escuchas cualquier tema y sabes que es de ese disco. En cambio, el indio suena de muchas formas distintas, ¿no? Y eso encuentro que es una de las riquezas del indio. Y estructurar todo eso en un álbum, ordenarlo todo eso en un álbum, me parece que no era una tarea fácil y lo hicieron. Ok, continuando con la comparación. ¿Qué disco es mejor? ¿El indio o Altura de Machu Picchu? Para mí, si bien La Poderosa Muerte puede ser el mejor tema de los Jaivas, en canciones, en cantidad de canciones y altura de canciones, para mí el indio está un pelín por arriba. Para mí, el Altura tiene La Poderosa Muerte y el último tema, ¿cómo se llama? Sube a nacer conmigo, hermano. Que esos son temas top de la historia. Y acá yo cuento más. Yo cuento. Ya, vale, canción por canción vamos a decirlo, ¿no? Pero para mí este es un disco con una altura compositiva así estratosférica. Pero absolutamente estratosférica. Entonces eso lo hace estar un poco por arriba. Aparte es un disco un poco más variado. Y son discos distintos, que van para distintas partes. ¿Y saben qué? Los Jaivas son tan grandes por tener esos dos discos en su discografía. ¿Cuántas bandas matarían por tener esos dos discos en su discografía? Y después dicen que Invisible, la mejor banda progresiva de Latinoamérica. Oh, no, La Máquina de Hacer Pájaros. Oh, Bubu, Crucis. Los Jaivas, hermano. Los Jaivas son lo más grande que hay. La mejor banda de rock en español. Le duela a quien le duela. La discografía que tienen estos tipos, más toda la música extra, archivada, las vorágines me refiero, le pasa el trapo a cualquiera. En esto incluyo a Soda Stereo, Los Redondos, a Charly García solista, a cualquiera. A cualquiera que quieran. Pongan en los comentarios una banda de rock en español que tenga mejor discografía que los Jaivas. Los Redos. No existe. Los Prisioneros. Los tres. Y hace poco salió una especie de top de discos latinoamericanos, o sea, los discos chilenos de todos los tiempos. Y si mal no recuerdo, no se repetían artistas.
pero ponían a Deseo, Carne y Voluntad de Candelabro por sobre uno de estos dos discos. Sobre el disco de Candelabro estaba arriba del de los Jaivas. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Con lo que podemos creernos de tener a los Jaivas, pueden a Candelabro arriba. Ya, perdón. No voy a tirar más hate. Y no tenía nada que ver eso, ya. Bueno, experiencia personal con este disco. Es un disco que he pasado muchos momentos muy lindos escuchándolo y he visto a los Jaivas varias veces en vivo. Y escuchar el final de Tarka y Ocarina en vivo es una cuestión que te deja marcado de por vida. Una cuestión bellísima. Porque escuchar La Conquistada en vivo hoy en día no es lo mismo porque no está el gato. Pero los Jaivas en vivo son una pieza de relojería cuando tocan Tarka y Ocarina. Actualmente lo siguen siendo. Claudio Parra tocando las partes de piano de Tarka y Ocarina en vivo es una cosa que cualquier ser humano tiene que experimentar al menos una vez. Entonces, cuando andan diciendo esas estupideces de no, los Jaivas son una banda de cover actualmente. Y ahora tocan mal. No, no. Son espectaculares, siguen siéndolo. Vayan a ver a los Jaivas todas las veces que sea posible. Porque en 10 años más, en 20 años más, no los vamos a tener. Mario no va a estar para siempre. Claudio tampoco. Juanita tampoco. Hay que aprovechar que todavía estén girando. Sí, no está Eduardo, no está Gabriel, no está el gato. Y eso es horrible. Pero hay que agradecer que todavía hay músicos de la formación original que andan dando vueltas y esparciendo la música de los Jaivas. Que, aunque la toquen una maldita banda de covers, sigue siendo una cuestión bellísima, que hay que verla en vivo. Y sobre todo, escuchar a Gabriel, a Claudio Parra tocando el piano en vivo. Es una cuestión hermosa. Es una cuestión hermosa. Ya, después de tanta tracalada de cosas innecesarias que acabo de decir, vayamos a canción por canción. El disco parte con Pregón para iluminarse. Pregón para iluminarse es uno de los temas que digo que es el ejemplo perfecto de cómo hacer una canción de rock andino. Porque es una fiesta esta canción. Música andina, uno se puede imaginar muchas cosas. Uno se puede imaginar la melancolía de las quenas y las zampoñas. Pero también se puede imaginar una fiesta, ¿no? Un carnaval. Se puede imaginar una, no sé, la tirana, cualquier cosa donde haya un montón de gente reunida tocando instrumentos folclóricos y pasándola espectacularmente y disfrutando de la vida. Y eso es esta canción. Es una fiesta total. Es una fiesta absoluta, pero para iluminarse. Y cada cosa que pasa en el tema lo eleva más y más y más. Y acá hay que hablar de Gabriel Parra. Gabriel Parra tenía una cosa muy loca. Cuando hay un baterista para comprarlo, ¿no? Que es Tilo González, que los dos son los bateristas que trajeron la influencia andina a la batería, ¿no? Y uno es el tipo clínico, el tipo técnico, perfecto, con cada golpe en su lugar, que es Tilo González, que probablemente tiene más habilidad técnica que Gabriel, y Gabriel es como un John Bonham, es un tipo, un caballo, es un caballo despotricado, Gabriel Parra tocando la batería. La forma en que lleva el nervio de la canción galopando sobre él es de no creer, es una belleza como eh, cada golpe que da Gabriel Parra le da una potencia a la música y es un tema extremadamente rockero gracias a la batería. Porque en este tema no hay una guitarra eléctrica todo el tiempo. Después entra el solo de guitarra, ¿no? Pero fíjense que la potencia del tema viene de antes. No necesita de una guitarra eléctrica haciendo para tener potencia. Y eso es Gabriel Parra. Y no olvidar nunca a Julio Anderson. Julio Anderson, bajista espectacular. Julito Anderson, dios absoluto. Que lamentablemente lo perdimos hace poco. Debe estar en el cielo haciendo ahora una base rítmica increíble. Con Gabriel. La descosa en este disco totalmente. Y la línea de bajo de este tema
Es una de las cosas que lo hace la casa de Powerhouse, la Powerhouse que es este tema. Después, la letra. Es hermosa la letra de esta canción. Es preciosa. Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta, narra una fiesta, narra un pueblo todo encendido en fiesta. Porque eso es lo que busca esta música, ¿no? Busca unir a la gente. Busca llevarnos a ese estado de éxtasis. Y es una belleza la letra. La forma en que esa flauta también abre el disco de forma mágica, como que te mete de forma muy mágica en el disco, que lo primero que escuchemos sea una flauta, es una cosa que te mete en la atmósfera del disco y no había mejor forma de iniciarlo. El solo de guitarra también es una cuestión antológica, el solo de guitarra de esta canción. Sí, son dos notas casi toda la parte del solo son dos notas nomás, pero ¿cómo toca el gato? El tono de guitarra del gato. Tú escuchas una nota del gato al quinta y sabes que es él. Él usaba ese tono de guitarra como frito, distorsionadísimo, pero con una expresividad y una belleza. Y cuando todo empieza a ser parararararán, parararararán, pararararara, papam, 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 pam. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso cómo se van sumando y sumando cosas a este tema. Se puede hablar todo el día de esta canción. Una canción hermosa, top 7 del tema de los Jaivas. Una belleza absoluta ahí. Los Jaivas hicieron las mejores canciones del rock andino. Tú vas a un disco de Arcoiris, por ejemplo, vas a un disco de Flor de Loto y no hay canciones de este nivel. Hay grandes canciones, pero no canciones de este nivel. Bueno, después, Guajira Cósmica. Un tema que parte con un folk progresivo hermosísimo, hermosísimo, con un piano de cámara. Es escalofriante, es escalofriante. Y es increíble cómo toman esta aura media oscurísima de como lo que venían haciendo antes, la música que hacían antes los Jaivas, y la traslapan a esta introducción, pero con toda la sofisticación musical que traen a este disco, porque este es totalmente el disco más sofisticado de los Jaivas hasta el momento, que es una banda que disco tras disco se van sofisticando cada vez más. Es una belleza la introducción a este tema. Es sombría. ¿Saben qué se imagina esta intro? Se imagina la noche de San Juan. Y la intro es como un tema propio, ¿no? Es una cosa propia de la que hay que hablar. Porque después viene la canción Guajira Cósmica, que es un rock latino nivel Santana. Ya quisiera Santana ser latino para hacer algo así, ¿no? Qué cuestión más increíble. Qué tema más increíble. En este tema no hay guitarra eléctrica, porque no es necesaria. Porque está Eduardo Parra con ese teclado distorsionadísimo, haciendo todas esas cosas que hace, toda esa fritura sonora que mete, le da un aire diabólico al tema, un aire sabrosongo, un aire de que te están contando un origen mitológico del mundo, eh, y te imaginas toda la leyenda que te están contando. Es impresionante. Y el flow que tenían los Jaivas desde antes de venir siendo una banda que tocaba música latina en los años 60, se nota acá. Se nota que entienden esta música. Se nota que son autóctonos de esta música y toda la percusión añadida que hay em, es delicioso. Las flautitas por aquí y por allá. Cuando entra el piano. Es como un terremoto ese piano. Es como que se empieza a tambalear la tierra debajo tuyo. Es un temazo impresionante. Y el gato como cantante. El gato como cantante es Dios absoluto. Y en este tema es increíble. ¿Cómo grita? ¿Cómo grita? ¿Cómo anuncia lo que te está contando? Necesita una potencia esto que te está contando, porque te está contando un mito de origen en la letra, ¿no? Increíble. Y las voces secundarias cuando suman dicen, los cielos son compartidos por soles vagabundos. Es hermoso.
temazo impresionante, uno de los mejores temas de la historia del rock latino, a mi parecer. ¿Cuánto rock latino he escuchado? Muy poco, pero estoy seguro que si escucho más, va a seguir siendo igual de espectacular para mí, porque es un temazo increíble, Guajira Cósmica. Y cómo termina así con esa fritura de teclado así. Es increíble. Temazo. Y después viene. Todos sabemos lo que viene, ¿no? Todos sabemos que La Conquistada es, junto con La Poderosa Muerte, el mejor tema de los Jaivas. Sí, lo es. Lo es. Me costó reconocerlo porque es un tema medio quemado igual, que todo el mundo te dice, oh, sí, este es el mejor tema de los Jaivas. Y escuchando el disco para analizarlo me di cuenta que sí. Sí es el mejor tema de los Jaivas. Porque em, la potencia emocional que tiene La Conquistada es una cosa bellísima. Y es muy linda la historia de este tema. La armonía la hizo Gabriel. La tocaba en el piano siempre. Después al gato se le ocurrió una melodía. Y Eduardo Parra hizo la letra, ¿no? Muestra cómo los Jaivas eran una banda que hacía las cosas comunitariamente. Que tú no puedes hacer una... ¿Cómo que se llama esto? No puedes hacer un culto a la personalidad en los Jaivas. Porque ellos eran un organismo conjunto. No había un tipo que era el mandamás y que era el compositor. ¡Wow! No. Eran una familia prácticamente. Y sin palabras para escribir esta canción. Vamos parte por parte. ¿De qué habla la canción? Habla sobre Chile en ese tiempo. Recordemos que los Jaivas se fueron a Argentina para grabar este, o sea, no para grabar este disco, se fueron a Argentina porque fue el golpe de Estado, ¿no? Y inició la dictadura horrible y sanguinaria que mucha gente niega que ocurrió, o que fue una dictadura. Y ellos hacen esta canción y se la dedican a Chile. La Conquistada habla de Chile. Chile es la conquistada. Chile fue derretido por un beso ardiente, ¿no? Em, y es una letra tan simple, pero tan potente, y la forma en que la interpreta el gato. La forma en que la interpreta. Todos los matices que tiene su voz. Y este disco está muy bien producido. Está muy bien producido. La voz del gato acá suena fantasmal, suena lejana, suena como... Es bellísima, es bellísima. Lo que transmite, cómo suena el timbre de voz del gato en este tema. Y la batería en este tema también. Voy a hablar de instrumento por instrumento porque no encuentro otra forma de abordar una canción como esta. La batería junto con el bajo van haciendo una cueca, pero no te das ni cuenta de que lo es. Porque es una cueca triste. Una cueca extremadamente triste. Pero no es una cueca triste de llorona. Es una cueca triste de que te duele el alma por dentro porque perdiste algo que amabas. Y se perdió la democracia, ¿no? Em, Uno puede hablar de esto ahora, cuando ya terminó todo, y sentirlo como que suena exagerado. Ay, le hacen una canción al país, oh, se perdió el país. Y no me parece una exageración. Porque cuando uno ama su país, de verdad, como lo hacían estos tipos, porque estos tipos de verdad amaban su país, amaban su nación, tenían un verdadero interés por proteger la cultura nuestra, que es algo que se sabe cuando lees libros sobre ellos. em, Sientes el dolor y la melancolía que experimentaban estando lejos del país, ¿no? De hecho, Canción del Sur trata de lo mismo más o menos. Y eso habla de que era un sentimiento en ellos que no podían dejar escapar. Eh, sí, hablando de la base rítmica, es preciosa línea bajo este tema. Simplísima, pero cómo va acoplada la batería y juntos te van como entretejiendo esta historia que cuenta la letra. Bellísimo. Y acá en ningún momento como que se van a la punta del cerro con la intensidad ni nada. La intensidad se la da los instrumentos añadidos y la potencia lírica, ¿no? El piano. El piano de este tema.
es una cuestión hermosa también. Em, es como que es una cuestión que está compuesta de forma muy académica, ¿no? Suena académico cuando está tocado, pero transmite tanto y muchas veces es difícil transmitir tanto desde un trasfondo así tan clínico. Porque Claudio Parra, según entiendo, estudió piano. Y mucha gente estudia piano, estudia un instrumento y no te sabe transmitir nada con él. Pero cada instrumento en esta canción te transmite, eh, te lleva hacia ese lugar que te lleva a sentir lo que estaban sintiendo ellos en este momento. Y las líneas de piano son hermosas. Es como que es un río de notas musicales. Como un río. También cabe mencionar ese toque de genio que tiene al principio cuando hacen pin pi pin pirin pirin, tin tirin tirin tin. Eso no se repite más en la canción. Y es una genialidad. Y el solo de guitarra. El solo de guitarra que tiene esta canción te quema. Te quema vivo. El solo de guitarra suena como el beso ardiente que escribe la letra. Te quema vivo. Te incinera el Gato Alquinta con el solo de guitarra que se manda en este tema. Sin palabras, esta puede ser la mejor canción hecha en Chile. Sí, el mejor tema de los Jaivas, el mejor tema hecho en Chile. ¿Qué vaya a comparar con esto? No hay nada comparable con esto. Me voy a comparar Pecado con esto. Me voy a comparar un tema de Asia Menor con esto. Voy más allá. Congreso no tiene un tema a este nivel. Ni Los Prisioneros tampoco. Ni Los Tres. Los Bunkers. Ni Los Blobs. Violeta Parra sí. Tiene tema a este nivel. Víctor por ahí también. Maravilloso. Después viene la parte más folclera del disco, ¿no? Viene, ¿cómo que se llama este tema? Un mar de gente, que es el tema que tiene toda la herencia que traían los Jaivas de antes, de hacer el volantín, de hacer la ventana, y es un tema movido, un tema que no es experimental como esos discos, pero sí, es extremadamente latino, muy latino, muy andino, latino, así. Y tiene el arpegio de guitarra que le da cuerpo a la primera parte del tema, es bellísimo, una cuestión preciosa. Eh, como canta el gato también, es bellísimo. Y después, cuando entran todos los... Es una fiesta absoluta. Y es muy loco porque vienen del tema más melancólico de su carrera probablemente. Y después te buscan subir el ánimo. Porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Para eso está la música. No está solamente para tirarte al suelo a lamentar cosas, sino que puede hacer este diálogo de emociones. Este es un disco que te hace sentir muy melancólico con la conquistada y después no es que te ponga feliz así que nada importa, sino que la letra de este tema habla sobre unión. Y la unión es la respuesta a muchas penas, ¿no? Muchas veces la respuesta es unirse con los demás. Y este tema habla de eso. Y es una fiesta absoluta, sabrosa, ¿no? No hay mucho que hablar porque el sabor lo tiene el tema en sí. Y no pasa tanta cantidad de cosas en el tema, pero el nervio que tienen a la hora de tocar todos esos instrumentos te llevas, pasa como agua. Y después viene mi tema favorito del disco, que es Un día de tus días, que es una cosa de no creer este tema. Un día de tus días es como un caramelito de cancioncita andina. Según entiendo es un guaynó. Es como una canción que te haría Inti Illimani, que te haría Iyapu, pero es mejor que cualquier tema de Iyapu. Le pasa el trapo a cualquier tema de Iyapu, tiene mejor estructura melódica que cualquier tema de Iyapu. Y es para mí el tema que más me transporta, así. Porque muchas veces uno escucha esta música para transportarse mentalmente a los Andes, para imaginarse que uno está en ese lugar hermoso donde no está toda la asquerosidad que hay en la ciudad.
Y ese es el tema que más me transporta. Yo escucho este tema y me imagino allá no sé, en Panguipulli, me imagino. Me imagino allá en Frutillar, me imagino en Osorno, en todos esos lugares hermosos. Eh, Me imagino en medio de la nada en una montaña. Es una belleza. Y cómo están entrelazadas todos los instrumentos de cuerda. Pin, piripin, piripin, pin, 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 piripin, pin, piripin, pin. Es una cuestión hermosa. Y la letra es una canción de amor hermosa. Es una canción de amor hermosa, perfecta para dedicar. Dediquen esta canción. No anden dedicando estupideces. Dediquen esta canción. Y em, cuando termina como la estructura de la canción en sí y pega un parón y entra el charango así tutun, tun. Es una cuestión bellísima y se acelera el tema y es una fiesta y entran todas las voces y la melodía del tema en sí. El segundo mejor tema del disco. O no sé, saben que es un disco tan bueno que no vale la pena ni hacer un top. Pero este es top 7 de los Jaivas para mí también, como canción. Es una cuestión bellísima. Y yo mucho tiempo defendí esta como la mejor canción de los Jaivas. Pero la conquista es la conquista, ¿no? Y este es un tema que merece mucho más reconocimiento. Porque hablas de los mejores temas de los Jaivas con alguien y nunca te tiran este. Te tiran La Poderosa, te tiran La Conquistada, te tiran Canción del Sur, te tiran por ahí Sube a nacer conmigo hermano, Mira niñita. Pero este no lo mencionan y es un temazo impresionante también. Y el disco empieza a cerrar con Tarka Yogarina. Este tema es un monolito. Este tema te aplasta. ¿Qué es este tema? Es muchas cosas. Parte como un tema de heavy psych. No, para. Voy a intentar hablar parte por parte del tema, porque es una unidad, es un conjunto, es una bestia. Cuando parte este tema, es escalofriante. Tum, 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 tum. Sabí que se está como acercando a algo así. Está como en medio de un bosque andino así. Y empecé a escuchar tun, tun. Y no sé, viene. Va a aparecer. ¿Qué puede aparecer? Un imbunche puede aparecer, no sé, o algún. El murú. Puede aparecer el murú. Y se le ponen los pelos de punta y. Param, pam, 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 pam. Param, pam, 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 pam. Y después cuando entran todos los instrumentos con toda la fuerza, con esa guitarra, este es el tema donde el gato se luce con la guitarra y te derrite la cara con esta guitarra, es como que tirara ácido en la cara. Eh, es, ese fuzz que tiene, es como esa melodía de flauta marcial así, que te imagináis a unos pueblos originarios marchando, danzando, siendo la fuerza de la naturaleza que son, y cómo eso se transforma en un riff de heavy psych durísimo, pero durísimo, una locura. Y eso es como el primer minuto de la canción solamente. Y después se vuelca todo en un soleo de guitarra, en un llameo. Es increíble. Es como que está gritando, desgarrándose la línea de guitarra de Gato al Quinta aquí. Es una locura absoluta. Te disuelve. Y después de un segmento así donde todos los instrumentos se atropellan entre sí, se aplastan. Es como un gigante avanzando y destruyendo bosques así. No, no destruyendo bosques, destruyendo a los españoles, porque eso es lo que hay que hacer. Y em, después todo se calma y entra el pa pam 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 pa pa pam pam pa pam pa pam 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 y se te cae el mundo encima. Es como que se abriera un abismo en la tierra y empiezan a surgir Tren Tren y Kai Kai Bilú empiezan a surgir y y después cuando queda solo el piano es una cuestión. Claudio Parra, el mejor pianista que he escuchado en mi vida, Dios mío. Es impresionante este tipo.
Es hermoso lo que hace. Y tú te imagináis sus manitos. Y verlo tocar esto en vivo. Eso es lo que me refería de antes. Es una experiencia trascendental. Vean a los Jaivas en vivo mientras todavía están tocando. Vean a Claudio Parra en vivo mientras todavía está tocando. Una belleza. Y cuando entran las trutrucas y van girando todo ese como canon medio como solemne, toda esa solemnidad que después se ve como corrompida por el piano que empieza como a acelerarse. Es como cuando se empieza a acelerar Shining Time al final, la canción de Deep Purple, pero mucho mejor este tema, mucho mejor. No, están por ahí. Em, y empieza como a correr, te imagináis un chasqui corriendo así por el altiplano para mandar un mensaje de una ciudad a otra. Y cómo Gabriel Parra empieza a darle toda esta fuerza a la canción, y el piano pasa de ser una cuestión bellísima y sofisticada a ser también una de las par de piernas del caballo que va galopando y destruyendo todo. Y Y em, se va transformando y transformando. Y al final desemboca en un solo de batería que es lo que pedía la canción. Es lo que pedía la canción ese solo de batería. Es toda la fuerza que la canción iba acumulando, desbocándose y cayendo por un precipicio así, pero no se cae de pie así, y salta así por todas partes así, porque esa es la energía que tiene el tema. Y es impresionante. Y el final de este tema. El final de Tarka Yogarina es el final más lindo que le he escuchado a cualquier disco. No me imagino un final más hermoso para un disco. Es bellísimo. Es bellísimo el arpa. Cómo entra el arpa. La cantidad de instrumentación que tiene este tema. Y cómo las flautas juegan con el arpa. Las múltiples flautas que hay. Y el piano. Oh, qué cuestión más hermosa. Es uno de los momentos musicales más preciosos que he escuchado en mi vida, en cualquier disco de cualquier género. em, y es como que escucharlo siempre me conmueve. Y algo muy importante, o sea, algo que añadir, es que en un documental que hizo Canal 13, creo, sobre los Jaivas, esta parte del Tarca Ibarina suena cuando está terminando. Y está hablando Eduardo Parra. Y dice que si le preguntaran a él si él tuviera la oportunidad, lo viviría toda la historia de las Jaivas exactamente como fue. Hablando de lo hermosa que fue, ¿no? Y de las cosas que lograron. Y suena esta canción de fondo y mientras termina el documental. Y una cuestión que te saca lágrimas. Te llega a sacar lágrimas. Es una belleza. Y así termina el indio. Termina como una de las cuestiones más hermosas que se han grabado en la historia de la música, a mi parecer. Y algo muy parecido al final de este tema es la canción, no me acuerdo cómo se llama exactamente la canción, pero ese tema tranquilito de Pájaros de Arcilla de Congreso, se parecen bastante y es muy lindo que lo hayan hecho. Es como que tienen el mismo espíritu, ¿no? Y así termina. Nos falta decir que es un 10 de 10, ¿cierto? Nos falta decir que una de las mejores cosas que le pasó a la música para mí. Esto está a nivel para mí de Artaud, de Click Modernos, así de, no sé, de cualquier de los mejores discos latinoamericanos que te imagines. De Bocanada. Una de las mejores cosas que le pasaron a la música, a mi parecer. Y voy a hablar de los bonus tracks, ¿no? En tus horas es un tema precioso que me recuerda mucho a ese de Inti Illimani que dice: La mujer que yo más quiero en su sangre tiene hiel. Por cómo se van sumando las voces, ¿no? Es un tema precioso que le escribió el gato. Se lo escribió a Eduardo cuando Eduardo estaba preso en la dictadura argentina. Que sí, se fueron de una dictadura para entrar a otra. Horrible Latinoamérica en esos tiempos a nivel dictaduras. Y es un tema muy lindo,
actúa muy precioso. Muy linda la interpretación del gato y cómo cantan todos. Y la versión de Mambo de Mashaguay que hay acá es muy buena. Es distinta a la que todos conocemos. Es más machacadora. Tiene ese tono de guitarra brutal del gato, ¿no? Y funcionan como un añadido muy genial al disco, la verdad. Lo amplían. Para mí, cuando uno escucha este disco, tiene que ponerle pausa cuando termina Tarka y Garina, porque queda ahí en un estado zen. Y después, si quieres, escuchar los bonus tracks. Em, ahí está, ahí está. El Indio, una cuestión bellísima. Muchas gracias por ver. Estaremos subiendo más contenido, ¿no? Obviamente. Em, Siempre voy a seguir hablando de las Jaivas. Voy a terminar analizando el resto de discos. No sé cuánto me voy a tardar, pero sí voy a seguir hablando de ellos, obviamente. Porque son una banda que amo y una banda de la que hay que hablar más en YouTube. Y pues eso. Si les gustan los Jaivas, les recomiendo ver las entrevistas que le hizo Loco a los integrantes de los Jaivas. Son muy buenas. Muchas gracias por ver. Se vienen más videos. Adiós.